Ok, empezamos definiendo lo que es la endometriosis. Y básicamente siento que tengo que hacer una descripción para explicarlo de la manera en cómo a mí se me hizo más fácil entenderlo. Y es que nosotras las mujeres todas, al menos en el 99% de los casos, nacemos con endometriosis. El otro 1% de esos casos poco comunes en lo que por alguna malformación al nacer una mujer nace sin útero. Pero todas las mujeres que tenemos útero, tenemos dentro del útero una capa que reviste o que cubre el útero, y esa capa se llama endometrio. Entonces, cuando esa capa o esos tejidos que están ahí en el endometrio se van a otra zona fuera del endometrio, entonces eso es lo que se llama endometriosis. También está otra cosa llamada como el endometrioma. De eso no es que vamos a hablar del endometrioma, pero de todo modo, para que no se confunda, le voy a decir que el endometrioma es cuando tejidos de el endometrio se va hacia los ovarios. A eso se refiere el endometrioma. Entonces, la endometriosis es cuando ese mismo tejido va, o sea, como que se adhiere a diferentes partes del aparato reproductor y también a diferentes partes vitales. Es muy común, por ejemplo, que se adhiera al intestino grueso. También es muy común que se adhiera al intestino delgado, al colon y bueno, han encontrado en realidad restos de endometriosis por todo el cuerpo, hasta en el tejido óseo, hasta en el cerebro, en el pecho, en todas partes, pero los lugares más comunes son los que ya le mencioné. Entonces, yo soy una de esas 10 mujeres, una de 10 que ha padecido endometriosis. De hecho, hace apenas 5 días me operaron de esto. Y básicamente la mayoría de las cosas que yo les voy a hablar, de las que yo les voy a hablar el día de hoy, es basado en mi experiencia y es basado en mucha investigación que he hecho. Entonces, le debo recalcar, le debo decir que yo no tengo cualificaciones médicas para hablar de esto, por eso les voy a hablar desde mi experiencia y desde lo que he investigado al padecer de endometriosis. A esta enfermedad también se le conoce como endo, es como una manera de abreviarlo, pero mayormente los que le dicen así de manera más coloquial es como son los americanos para referirse a endometriosis. Por si por ahí ven algo, si buscan algo por ahí relacionado, lo que también habla en inglés, encuentran algo por ahí relacionado con endometriosis y le aparece endo, entonces ya saben que se refiere también a endometriosis. Entonces, uno de los posibles síntomas de la endometriosis es que uno puede llegar a tener periodos irregulares y periodos también sumamente prolongados. O sea que si lo normal es que a una mujer le dure el periodo de 3 a 5 días, una mujer con endometriosis puede ser que el periodo le dure más de 7 días, le dure 7 días, 14 días. También es irregular en términos de frecuencia. Puede ser que su periodo le llegue cada 14 días, puede ser, y le dure 3 o 5. Puede ser que le llegue cada 21 días, puede ser que le llegue cada 30 días. Pero típicamente debo mencionar ahí que una de las cosas que investigué cuando estaba preparándome para este tema es que es común, según estudios que se han realizado, es común que las mujeres que hayan visto su primer periodo a edades muy tempranas, como dígase antes de los 12 años, es como un hallazgo frecuente cuando hacen estudios con mujeres con endometriosis, en que muchas coinciden en que su periodo le llegó a una edad bastante temprana. Yo estoy en ese grupo. Entonces,
también está otra particularidad, que por eso le decía que es una enfermedad que en realidad es bien ruidosa. Y es que los periodos menstruales durante cuando se tiene endometriosis suelen ser muy dolorosos. Es muy común, no es todos los casos que el que se tiene periodos sumamente dolorosos, ese no es mi caso. Por eso pienso que compartiéndole un poquito de mi historia, por eso pienso que esas fueron una de las razones por las que tardé tanto en pensar en endometriosis, porque cada vez que hablaba, o sea, cada vez que yo investigaba, tomando en cuenta mis síntomas, cada vez que yo investigaba acerca de este tipo de enfermedades, pensaba en fibromialgia, también pensaba en enfermedades gastrointestinales, y muchas veces había endometriosis, pero como la mayoría de las definiciones o de la información que buscaba hasta el momento solamente señalaba que eran dolores horribles y agudos durante la menstruación, yo en realidad lo descarté, porque mi menstruación toda la vida, las veces que me daba, en realidad fue muy muy poco dolorosa, si esa palabra existe. El punto es que me dolía muy poco en realidad. Podía tener los síntomas esos premenstruales de lo que tanto se hablan, en lo que sentía como una pequeña molestia, unos hincones, pero que con una aspirina o con una ibuprofeno se me pasaba. Y puede ser que el primer día tuviera como descargas un poquito fuerte, en el sentido de que tengo que cambiarme la toalla 2 veces al día, pero eso era todo. Ya el segundo día era menos y menos. En ese sentido, mi periodo era como muy común, digamos. Por eso yo nunca sospeché de endometriosis, porque no tenía dolor. Obviamente ahora, a medida que he investigado tanto, muchísimas cosas tienen sentido, tantísimas cosas tienen sentido, porque no se trata solamente como que de estos síntomas que están aquí, uno como que cumpla todos y cada uno de ellos, sino que según lo que leí, si tú cumples al menos 4 de todos esos síntomas, se debe considerar la posibilidad de que lo tengas. Y de eso le voy a hablar en un ratito acerca de cómo se diagnostica. Pero entonces vamos a seguir con los síntomas, que también son dolor durante la ovulación. En el caso mío, eso sí era así. Yo formo parte de ese grupo en que cuando yo estaba ovulando, siempre lo noto, porque los hincones en realidad son, señor director, ¿es la número 1 o la número 2? Ok. Le estoy preguntando al señor director, porque el señor director nada más me hace así, me hace así, pero yo no sé. Entonces, número 2. Periodos irregulares prolongados, dolores intensos durante el periodo, dolor durante la ovulación, como les estaba diciendo. Para mí, en realidad yo sabía siempre cuando estaba, porque los síntomas eran casi como cuando tenía la menstruación, y puede ser común que uno tenga dolores al ovular y al menstruar, pero no es normal. Y es algo que van a escuchar mucho de mí a lo largo de todo este video, porque pienso que es muy importante que todos entendamos que aunque muchas mujeres al menstruar tengan dolor, sin importar el nivel de dolor que sea, el dolor puede ser común, pero el dolor no es normal. Si a uno le está doliendo el periodo tanto mes tras mes, entonces eso es un indicio de que definitivamente nosotros debemos buscar respuesta con nuestro ginecólogo. Y si ese ginecólogo no está equipado para darnos una respuesta y ayudarnos a encontrar como una solución a lo que sea que tengamos, entonces tenemos que buscar otra opinión y tenemos que cambiar de doctor hasta que encontremos el que sea correcto para nosotros. Entonces,
También otro de los síntomas es un dolor durante la intimidad. Este dolor puede ser leve, puede ser agudo, puede ser mediano. En el caso mío me voy a reservar esa parte porque como quiera, como que no me siento cómoda de compartir eso. Pero puede ser a veces que sea una ligera molestia. No se supone que uno sienta ningún tipo de molestia al momento de uno tener intimidad con su esposo o con su pareja. Otra cosa también, otro de los síntomas. ¿Cuál cámara, señor director? La 2. Ok. Otro de los síntomas es que estoy cambiando de síntomas. Creí que íbamos a cambiar de cosa, que íbamos a cambiar de cámara. Me quedo en la 2. Ok. Entonces, otro de los síntomas es la fatiga. Esta fatiga puede ser aguda, puede ser ligera, pero yo la describiría como este tipo de cansancio extremo en el que sin importar todo lo que descanses y sin importar todo lo que duermas, que son dos cosas diferentes, podemos dormir en la noche y no descansar durante el día y viceversa, pero que sin importar lo que descanses y lo que duermas, siempre tienes este agotamiento, este sueño metido en los huesos que no puedes con él. Entonces, ese era uno de mis casos, que este fue como de todos los síntomas que le acabo de mencionar, hay dos en particular que en realidad fueron muy marcados, muy severos, muy crónicos en mi historia, en mi caso de endometriosis. Y es esta fatiga. Esta fatiga yo recuerdo haberla sentido desde siempre. Yo recuerdo que yo era activa, yo recuerdo yo saliendo de mi casa a montar bicicleta, escondida de mi mamá. Mami, no vea esto, no vea esto. Como a eso de los 11 años, yo estuve en mi primer periodo casi cumpliendo 12 y yo recuerdo ser muy activa, yo recuerdo salir de mi casa a jugar en el patio, andar pochinchar con las amiguitas, o sea, recuerdo todo eso y como que desde que me llegó el periodo yo recordando y yendo al baúl de mis recuerdos, en realidad después que me llegó mi periodo yo me volví muy ermitaña, en el sentido de que siempre quería estar en mi casa, iba a la escuela pero siempre estaba cansada, agotada, me costaba, o sea, lo que yo veía que las otras niñas de mi edad, adolescentes de mi edad, se le hacía tan fácil, a mí se me hacía muy difícil. Me deprimía mucho, tenía mucho cambio de humores, y eso también son uno de los síntomas que yo en realidad no lo he encontrado tan frecuente en las descripciones de los o más bien en las investigaciones que he leído. Pero en mi caso, en realidad me pegó mucho esto de la depresión, de los cambios bruscos de humores y de todo eso desde niña. Siempre quería estar encerrada, no me gustaba hablar con nadie, muy pocas personas pertenecían en realidad a mi círculo. Fue muy difícil en realidad esta parte de la fatiga. Le estoy hablando de fatiga y ahí también le estoy incluyendo este otro síntoma que le estoy incluyendo, sí señor director, la 3. También le estoy incluyendo este síntoma que no sé, me llegó así ahora a compartir eso y en todas mis investigaciones, ni siquiera está aquí en mis notas, ni siquiera lo había pensado porque no lo había considerado, pero ahora hablando con ustedes, disculpa, pienso que eso tiene mucho que ver. Y esta otra parte, que fue la que al junto de la fatiga crónica me llevaron a buscar ayuda, me ayudaron a investigar profundamente. Este año, hace como apenas 3 meses, hoy es noviembre 11 fue el día que grabé Noviembre 11 fue el día que grabé el primer podcast que iba a subir y que después no pude subir porque no me gustó cómo quedó, por eso me quedé con esa fecha. Ok, entonces hoy estamos a noviembre 20.
hace más o menos como 3 meses, yo decidí investigar qué era lo que estaba pasando conmigo. Porque el cansancio crónico y la inflamación que yo tenía no era normal, estaba fuera de control. Ok, le voy a dar un poquito de contexto. Hace muchos años yo he venido lidiando con muchos problemas, con muchas cosas relacionadas con mi periodo, desde siempre, desde los 12 años que tuve mi primer periodo, me duró 14 días, después 21 días, me dio anemia, me llevaron al médico, me pusieron medicina para que se me regulara. Y ustedes, si están viendo esto, están familiarizados de lo que estoy hablando, porque tanto las mamás como los padres, o sea, que tienen niñas, y también los hombres que están ahí, que tienen esposa, saben todo lo que uno pasa. Entonces, ha sido en realidad ay Dios mío, ha sido una historia demasiado larga. Yo voy a tratar de resumírsela lo más posible, porque después de todo este no es el primer podcast. Bueno, es el primer podcast que voy a hacer, pero no es el último. Siempre voy a tener otras oportunidades de hablarle un poquito más. Y tampoco me voy a acordar de decirle todo el día de hoy. Entonces, cámara número 3, señor director. Entonces, le decía con relación a esto de la inflamación, que yo en realidad desde siempre tuve inflamación. Yo recuerdo siempre comer súper sano. O sea, yo vengo de una generación, de un entorno, de una cultura, de una familia en donde comer sano era algo normal. No existía tal cosa como comer sano, porque desde los 9 años, hasta los 9 años más bien, viví en el Cercado, República Dominicana, Cercado, donde están mis cercadenses sureños. Nací allá y viví hasta los 9 años, y viví en una zona muy rural de allá del sur, que es el Cercado, específicamente en el cruce de Guayabal. Entonces, nosotros vivíamos en una línea de casa, en una pequeña comunidad en donde estaba conformada solamente por familias. Habían como 3 personas o 4 personas más o menos, señor director, que no formaban parte del núcleo de mi papá. O sea, vivía mi abuela materna en el medio, con todos los hijos como al lado, en una sola línea. Y en el frente, todos eran jovillos. Eso le dicen de otra forma en otros países, pero bueno, nosotros le decíamos jobo y le decíamos ciruela también. La ciruela en la mayoría de los otros países es otra cosa, pero así era como nosotros le llamábamos. Entonces, en el frente de eso caserío, eso era lo que había. Pero detrás de eso estaban todas las siembras de mi familia. O sea, habían mango, aguacate, maíz, gandules, batata, ustedes que son del Cercado y que saben dónde yo voy, me comentan ahí las otras vainas que se me quedaron. ¿Oyeron? El punto es que para nosotros era normal comer toda esa cosa que vienen de la tierra, y toda esa cosa que son naturales, y toda esta cosa de los que todos los nutricionistas ahora insisten tanto en que debemos comer, y nosotros no, o sea, tampoco existía la palabra orgánica, porque para nosotros, o sea, era muy natural para nosotros ir a la mata y coger mango de lo que se caían, o comenzar a tumbar mango con una piedra, y todo lo que así, todo lo que nosotros consumíamos era 100% natural, porque nuestros padres los cultivaban. Entonces, le digo todo esto para decirle que que yo siempre tuve una alimentación como muy buena, o sea, en lo que la mayoría de mis nutrientes provenían de alimentos que eran buenos. Yo me crié en la capital, pero yo no soy capitaleña, yo soy de campo. Entonces, todo esto se lo digo para darle contexto de que mi alimentación siempre fue muy buena cuando yo me estaba desarrollando, porque aunque ya vivíamos en la capital, pero de todo modo uno lleva con uno toda la costumbre de la manera en cómo uno come. Entonces, la manera en cómo yo me inflamaba siendo una adolescente entre los 12 y los 15 años no era igual a la de las otras niñas. Yo veía que las otras niñas como que tenían su barriguita bien plana, como que
como que tenían su cuerpo bien proporcionado y sin embargo en el caso mío los senos me crecieron exageradamente. Eso es otro tema del que lo tengo que hablar, en el que he tenido que hacerme 2 cirugías de reducción de mama porque ellas crecen de su cuenta, ya parece que tienen un cerebro personalizado. Y todo esto también, a mí nadie me saca de la cabeza que tiene que ver con esta endometriosis. Entonces, mi cuerpo no era semejante al de mis amiguitas, a la de mi compañera de la escuela. Yo sentía que mi cuerpo era muy diferente y no era como que yo me quería comparar, o no era como que yo quería el cuerpo de ella, sino que yo decía, tenemos la misma edad, estamos en la misma etapa, ¿por qué mi cuerpo es tan diferente al de ella? ¿Por qué mis senos son tan grandes? ¿Por qué mi abdomen es tan abultado cuando en realidad yo soy delgada? Tenía mi piernita bien flaquita, delgadita. Aquí arriba se me veían estas jaboneras, que no era que estaba gorda, no era que estaba pasada de peso, no era que estaba gorda, señores. La palabra gorda no es una palabra despectiva ni nada. No era que yo estaba gorda, no era que tenía obesidad, no era de eso. Era esta inflamación que tenía durante mi periodo y durante mi ovulación, mi tiempo de ovulación. O sea, esta inflamación a mí en realidad me comenzó desde niña, desde adolescente en realidad. Y yo siempre se lo achaqué. O sea, por muchos años yo luché con eso, al caminar tanto, de camino para la escuela. Después cuando comencé la universidad, también iba para la iglesia, que la mayoría de las veces iba caminando. O sea, como que toda esa actividad que yo hacía en mi día a día, como que me ayudó a mantener mi peso como a buen nivel. Pero de todos modos, cuando yo me comparaba cuando yo me veía, en este tiempo, en este caso, compararme, no lo digo como algo negativo, y espero que ustedes tampoco lo interpreten como algo negativo, pero en ese tiempo mi cuerpo era muy diferente. Y pasaron los años, y yo sentía que, o sea, que algo estaba mal, y yo iba a mi ginecólogo, porque eso es otra cosa que le tengo que decir. Yo nunca me descuidé. Mi mamá a mí me llevó al médico, porque yo le dije, mami, llévame al médico, yo estoy sangrando mucho, mis amiguitas la menstruación nada más le dura 3 o 5 días y a mí me dura demasiado. Mi mamá me llevó al médico. Yo recuerdo que hasta me recetaron hierro una vez porque me salieron unos análisis que me hicieron con anemia, y estamos hablando que yo estaba recién llegada, bueno, no recién llegada, vivíamos en Santo Domingo, en un barrio que era muy vulnerable, como le dicen ahora a los barrios pobres, y aún así mi mamá con muy pocos recursos me llevó al médico. O sea que esto no es descuido, y el médico siempre me dijo a mí, a mi mamá, que era normal que un periodo te llegue cada 21 días o cada 28 o cada 35 días, que si tú estabas en esos ciclos estaba bien, pero sin embargo yo estaba viendo la menstruación a veces 2 veces en un mes, o sea, al principio de mes y después a final de mes. O sea que yo estaba viendo la menstruación 3 veces en 2 meses. Eso a mí, por más que ellos me dijeran, disculpen, que eso era normal, a mí nunca me cupo en la cabeza que eso era normal. Pero los ginecólogos a los que yo iba siempre me decían lo mismo, que era normal. Hasta que llegó un momento en que mi cuerpo se hartó de menstruar así. Y a los 26, 27 años la menstruación me comenzó a fallar. Y ahí, unos años después, para resumirle, a mí me diagnosticaron que yo era menopáusica. Y fue un mal diagnóstico, porque en realidad lo que a mí me estaba matando era la endometriosis desde siempre. Solo que en mi caso era una endometriosis asintomática, en el sentido de que no me daba dolor. Y esa era como la principal señal de alarma para detectar eso, el dolor. Entonces, hace como 3 meses, yo me puse a pensar, ok, yo tengo aproximadamente 2 años consistentemente alimentándome muy bien, tomando buenas decisiones de alimentación. Cuando digo alimentándome muy bien, no estoy diciendo que haya estado comiendo de que la comida más
cara de la bolita del mundo mundial, sino lo que yo entendía que era mejor para mí. No estaba comiendo en exceso. A eso me refiero, a que me estaba alimentando bien. No estaba comiendo en exceso, no estaba comiendo a deshoras de la noche y estaba haciendo ayunos intermitentes, que por cierto ayudaron. Y yo digo, porque yo no, porque yo siento como que, ok, en cierta parte de mi cuerpo yo siento como que cede un poquito, como que baja un poco de peso en cierta parte de mi cuerpo, pero en otra parte de mi cuerpo yo sentía que yo seguía igual, como que no habían avance, especialmente en la zona del abdomen. Entonces yo dije, ok, estoy haciendo ejercicio, estoy comiendo bien de una manera prudente, estoy teniendo dominio propio, dejando de comer muchas cosas que me gustan. ¿Por qué yo no veo diferencia? Hay una mujer matándose en el gimnasio, haciendo de todo y nada de nada. Dije yo, aquí hay algo raro. Y esta barriga con una distensión, una inflamación, mi cansancio cada día más crónico, mi estado de ánimo cada vez más cambiante. Y yo, esto no es normal. Yo voy a comenzar a ir al médico. Entonces, personas cercanas a mí decían, debe ser la genética, puede ser, tú sabes que uno no es de abdomen plano. Me decían, tú sabes que uno no es de abdomen plano, ¿por qué tú estás aspirando a tener abdomen plano? Porque dime, miren a mami no vea esto de por Dios. Mira mami, que mami no cosa, míranos a nosotras, me decían mis hermanas, mira la familia entera de los dos lados, nosotros no somos mujeres de abdomen plano, nosotros toditas somos panzonas. Y yo dije, cónchale, eso es verdad, pero yo no he visto, no estoy diciendo que no lo hagan, pero yo en ninguna de mi familia he visto a ninguna cuidándose como me cuido yo, discúlpenme. Por eso yo dije, algo tiene que haber mal. Porque ok, que mi mamá no tiene la barriga el abdomen de Jennifer López, pero mi mamá no lleva el estilo de vida de Jennifer López tampoco. Entonces, si yo estoy haciendo la cosa diferente a mi mamá, que es mi referencia, porque es mi madre, tengo sus genes, la amo. O sea, si yo estoy haciendo cosas diferentes a mi mami, ¿por qué yo estoy teniendo? Porque de hecho yo me veo hasta más inflamada que mi mamá. Cuando nosotras íbamos, mi mamá un día me lo dijo así claro y pelado. Señor director, voy a cambio de cámara para decir esto de una de cerca. Miren, yo fui de vacaciones a Santo Domingo y le he llevado un traje de baño a mi mamá que era como 2 tallas mayor que el mío. Y mi mamá me dijo, mi mamá se puso el traje de baño y el traje de baño le quedó grande. Mi mamá me dijo a mí claro y pelado que por qué, porque yo le llevé una cosa más grande, así de grande, que cuando yo vaya a comprar algo como ese, que me lo mide y que si me servía, a ella le servía porque yo tenía más cuerpo que ella. Ay. Entonces yo, una mujer que he inventado 50,000 dietas, que va al gimnasio, mi mamá no sabe lo que es una pesa, señores. Mi mamá sí hace mucho cardio involuntario porque ella es muy trabajadora y camina mucho haciendo sus diligencias. Pero mi mamá nunca ha pisado la puerta del gimnasio, señora, ni por accidente. ¿Y cómo puede ser que mi mamá, siendo ya una señora en la posmenopausia, que no tiene ninguno de los de los controles que yo tengo? ¿Cómo va a ser que mi mamá diga que era de la misma talla que yo? Señores, efectivamente, mi mamá era de la misma talla que yo. Y de hecho, yo, aún siendo las dos la misma talla, yo estaba más inflamada que ella. Entonces, le cuento eso como hijo cosa y ahora estoy haciendo como todas las conexiones hablando con ustedes. Pero es que yo dije, esto no es normal. Entonces yo estoy haciendo todo esto y yo no veo en realidad ningún cambio. ¿Por qué me cuesta tanto? Entonces habían con ciertas cosas, con ciertos alimentos que yo sentía que me inflamaba, pero era como que un día yo estaba bien, que tenía mi abdomen
dentro de las cosas más o menos bien, y al otro día yo amanecía con una inflamación que no la aguantaba. Y yo, ¿qué es esto? ¿Qué comí? ¿Qué hice? Después ya me di cuenta cuáles eran las cosas que me hacían daño. Este podcast, los podcasts en realidad son podcasts, señores, porque no tienen como un tiempo específico. Eso es como uno habla traquimbamba. Y no son como los otros videos normales de Facebook, y de YouTube, en lo que uno dura hablando, en lo que uno hace un videito de 10 minutos, de 15. Los podcasts son podcasts porque uno habla mucho. Entonces, por favor, quédense ahí, que esto puede ser importante para usted o para alguien que usted conoce. Entonces, estos detalles yo pienso que son importantes porque como que le da a uno una perspectiva más amplia acerca de que, ojalá que no, pero usted podría ser, o alguien que usted quiere podría tener endometriosis, y sin embargo, como no tiene dolor y como no tiene los síntomas más comunes, pasarlo por alto. Entonces fui a mi doctor primario hace como 3 meses porque tenía una distensión abdominal demasiado grande. Una mujer faja en el gimnasio todos los días, no me canso de decirlo, y con la barriga que parecía un globo, así como si tenía una de 3 pelotas de fútbol y me la tragué. Y esta bendita incomodidad y este dolor cada vez que uno se le infla el estómago, y este cansancio agudo que no lo soportaba. Entonces él comenzó a hacerme análisis, me mandó a hacer CT scan, me mandó a hacer esto, me mandó a hacer lo otro. En esos días también coincidió con que también me tocaba cita con mi ginecólogo. Gracias a Dios todo me salió bien, mi papá Nicolau, todos mis exámenes y todo. Yo todavía estoy en los síntomas de la endometriosis y se lo estoy mezclando con mi historia. Entonces, no sé si, señor director, que usted cree, ¿por cuánto tiempo vamos para yo saber? Ya vamos por 30 minutos. Porque en realidad la historia es muy larga y no quiero, aunque estas cosas aunque los podcasts, este formato es así, pero igual no me gustaría durar más de 45 minutos. Entonces, cuando llegamos a 45 minutos, usted me avisa, señor director, so I can wrap it up, para yo resumir. Entonces, voy donde mi médico, le digo, ya yo no quiero seguir tomando más pastillas, porque ya yo no quiero seguir tomando más pastillas, porque a todo esto me estaban dando pastillas para inducirme la menstruación, porque la menstruación no me bajaba, al menos que no sea con pastillas, y yo estaba muy harta desde los 28 años, 27, tomando pastillas para ver mis reglas, porque cuando veía mis reglas sentía que me ayudaba un poquito en la inflamación. Perfecto, gracias por el timer. Cuando me veía mis reglas, me venía las reglas, sentía que eso me ayudaba en los niveles de inflamación y también de fatiga. En sentido general, mejoraba un poco. Entonces, por eso yo la tomaba por un tiempo, después la dejaba de tomar. La tomaba por un tiempo, la dejaba de tomar. Básicamente, a veces me la tomaba por 10 días, solo para que me baje las reglas, y cuando me bajaba las reglas ya no me la tomaba de nuevo. Entonces, yo le dije al doctor, bueno, ya yo tengo 38 años, yo estoy tomando medicina desde los 28, me refiero al ginecólogo, yo estoy muy harta y cansada. Él es dominicano y él es mitad dominicano y mitad boricua, así que yo le podía hablar así. Y obviamente él es súper cool, él no lo tomaba como una falta de respeto porque nosotros hablamos así, y los dos, él siempre fue muy profesional, pero aún así también era muy empático y muy friendly, muy amigable. Yo le dije, doctor, yo estoy harta ya de esto, yo no quiero beber pastillas, si de verdad yo tengo menopausia, I just gonna embrace it, yo voy a aceptarlo, lo voy a asumir, porque a todo esto yo nunca en la vida como que acepté ese diagnóstico de menopausia, y no era porque yo estaba en negación, no era eso. En algún momento era negación, por decir, ¿por qué me está pasando a mí? Si toda mi familia, si ninguna de mi familia nunca han pasado por esto, porque yo, en una etapa fue negación, pero ya después me involucré en muchas cosas. También
Ya yo tenía 4 hijos, 5 hijos, o sea, 4 que tenía aquí conmigo todo el tiempo, fuñendo, rindiendo más que la yuca amarga, más otra más grande que siempre venía en sus tiempos cuando le era posible. O sea, para mí en realidad tener embarazos no era como motivo de depresión para mí, porque ya yo tenía hijos, o sea, tengo 5 hijos. Por esa razón yo dije, porque yo sigo bebiendo medicina, y la razón por la que yo paraba y volvía era porque esto del embarazo, de tener menstruación para embarazo, para mí no era importante. Yo lo veía, yo me la tomaba era para apaciguar los síntomas que me traían no ver la menstruación. Entonces, a todo esto, yo le digo, doctor, ya yo me cansé. Yo quiero que usted me indique algo que sea más fácil porque yo no quiero seguir tomando medicina. Entonces él me puso unos patches, me indicó unos patch, que son como unos stickers que uno se pone. ¿Cómo se dice patch en inglés? Patch. No stickers en inglés, señor director. Son como unos patch. Unos pads. No son son patch. Lo que yo me pongo aquí, pero estoy buscando cómo se dice en español. Unos parches. Es que yo soy tan gringa, señores, que no puedo decir, o sea, no me acuerdo cómo se dice patch y cómo se dice parche, como son palabras tan diferentes y yo soy tan gringa, no me acuerdo. Ok, entonces, cámara 1, les decía que el doctor me habló de eso, de una terapia de reemplazo hormonal en la que uno más básicamente se ponía los parches o los palchos, como le dice él, que habla como boricua, aunque dominicano. Me sugirió eso, que solamente había que ponérselo una vez por semana, y yo, perfecto, porque entonces voy a poder estar desinflamada y mi cambio de humor van a mejorar y no voy a tener que estar tomando una pastilla todos los días. Entonces fue como que básicamente por fin como que me rendí, después de haber consultado tantos doctores. Cuando a mí me diagnosticaron menopausia precoz o fallo ovárica a los 30, ya yo fui a muchos médicos. Fui a médicos en Santo Domingo, fui a médicos aquí. Los médicos en Santo Domingo más o menos me dijeron que yo sí podía tener hijos. En ese momento yo lo hice como una manera de buscar fertilidad, de tener hijos biológicos. Pero como yo vivía aquí, eso de estar yendo y viniendo, en realidad no, qué sé yo, que además de eso, yo estaba en una etapa también en la que, yo quería hacer, disculpen, ciertas cosas para seguir viendo mi periodo, por lo que le dije de la inflamación. Todo se reduce a la inflamación. Por eso estoy durando tanto tiempo en este síntoma aquí, porque la inflamación es algo que siempre ha estado presente en mi vida, como lo estoy diciendo. Y yo no quería simplemente dar por sentado que era algo genético, porque eso le comencé a decir ahorita, como mi familia tiene abdomen inflado, entonces genético, yo me voy a conformar con que lo tenga así. Yo decía, ok, yo entiendo que es genético, pero lo genético tiene que tener un detonante, porque los genes están ahí de estas enfermedades, pero tiene que haber algo que lo detone. Las cosas no son así. Entonces no puede ser normal que justamente todas las mujeres de mi familia tengan este nivel de inflamación. Yo me di a la tarea de investigar de dónde era que venía esta inflamación hace 3 meses, porque yo dije, eso no es normal y yo no voy a vivir así. Yo me resisto a vivir toda mi vida de la manera en como yo estoy viviendo, criando 4 muchachos y cansada todo el tiempo sin energía y con esta inflamación que no me deja vivir. Entonces le expliqué eso a mi doctor, le dije whatever, a mí este diagnóstico de menopausia nunca me convenció, pero yo no quería seguir viviendo medicina, no quería seguir viviendo pastillas, porque a todo esto la última pastilla de planificación que él me prescribió, que en realidad era para ver mi periodo, no para planificarme, tenía mucho, o sea, los estados de ánimo eran tan marcados, yo estaba irritable todo el tiempo, yo estaba, súper temperamental, muy irritable,
que me enojaba por todo. Entonces también con depresión, combinado con depresión, era horrible. Yo dije, yo no voy a beber esta vaina más. Le dije a mi doctor, terminando la expresión. Y él me entendió porque él sabía que mi frustración no era con él, sino yo hablándole a mi condición y diciendo, ya se acabó esta vaina. Entonces el doctor me puso en los parchos, pero me dijo que antes de ponerme en los parchos que me iba a mandar a hacer que me iba a mandar a hacer unos exámenes. Entonces me mandó a hacer una analítica porque uno de esos exámenes contenía ciertas hormonas, uno de esos palchos que él me iba a poner contenía ciertas hormonas, y él, como ya yo arrastraba todos estos problemas hormonales, él quería asegurarte de que una de las hormonas que tenía ese palcho en particular estuviera normal en mí, o al menos estuvieran en dosis bajas. Cuando me hizo la analítica, que llegaron el mismo día, una de las hormonas en cuestión estaba disparada. Se supone que la máxima edad era de 75 y a mí me llegó como en 252. Él se alarmó y me la repitió. Y entonces la segunda vez que me lo hizo, llegó en 1000 y pico. Entonces ya en ese momento él lo que estaba hablando era de referirme a un oncólogo. Me refirió a mi oncólogo, yo fui al oncólogo, pero eso yo lo voy a dejar para otro podcast que le tengo por ahí preparado ya con toda la información lista. Todo se entrelaza. El punto es que como dio esa hormona así de alto, él me mandó a hacer un MRI. Entonces ahí yo le voy a parar la historia de lo que él me mandó a hacer. Y le voy a seguir hablando de estos síntomas. Otro de los síntomas, cámara 1, otro de los síntomas, señores, de eso, tengo pendiente hablarles de lo del MRI. Otro de los síntomas más bien de la endometriosis, que al menos quiero abarcar los síntomas el día de hoy, porque me falta poco tiempo. Otro de los síntomas es el estreñimiento. O sea, hay muchos problemas gastrointestinales con esto de la endometriosis. Se sufre de estreñimiento, se sufre de náuseas, se sufre de vómito, de diarrea. A veces uno puede tener como cada uno de ellos en diferentes etapas del mes o de tu ciclo menstrual. Y esto de los problemas gastrointestinales, ustedes lo crean o no, yo lo investigué, lo padecen del 85 al 90% de pacientes con endometriosis. O sea, del 85 al 90% de mujeres o de pacientes, bueno, las dos cosas, con endometriosis reportan problemas gastrointestinales. Y cuando yo estoy, es que es esto. Toda la vida ha sido esto. Porque es exactamente todo lo que yo vengo sufriendo desde que tuve mi menstruación. Entonces, otro de los síntomas es la infertilidad. La infertilidad es uno de los síntomas más comunes, pero yo preferí dejarlo de último, señores, porque cuando uno tiene todos los problemas que uno tiene aquí, en realidad el hecho de tu poder o no poder tener hijos, para mí queda en segundo plano, sin minimizar el deseo que tenemos, o sea, que yo siempre he tenido y que tienen cientos y cientos de mujeres de ser madre de manera biológica. Sí, señor director, ya voy. Entonces, con esto de la endometriosis, dentro de todas las cosas malas que hay, lo menos malo que a uno le puede pasar es la infertilidad, porque todas las otras cosas son horribles. Entonces, voy a dejar el podcast del día de hoy hasta ahí. En los síntomas, todavía tengo pendiente hablarles del diagnóstico, cómo me lo diagnosticaron a mí, cómo se diagnostica usualmente, y también cómo uno puede mejorar los síntomas,
mientras a uno se lo diagnostican. O sea, si usted sospecha que usted tiene endometriosis y usted quiere mejorar los síntomas hasta que usted reciba el tratamiento farmacológico o hasta que tenga el tratamiento que sea que su médico decida llevar con usted, yo también tengo aquí información de cómo podemos mejorar los síntomas. Una cosa que voy a decir antes de irme, porque pienso que es muy importante, es que la endometriosis no tiene cura. ¿Ya les parece? Se pueden mejorar los síntomas, se puede apaciguar de muchas formas, pero en realidad siempre puede volver. No hay una manera en la que tú la puedas erradicar para siempre, ni siquiera con cirugía. No existe. Pero de eso le voy a hablar en el segundo podcast, que va a ser justamente de este tema. Así que ya saben, espero que lo que compartí con ustedes el día de hoy sea de utilidad. Por favor, siéntanse en confianza de comentar. Si tienen preguntas, si quieren aquí hablar de su experiencia, yo quiero que esto se convierta en una comunidad en la que todos nos sintamos libres de hablar. Puede comentar aquí en la cajita de comentarios de su experiencia, puede hacer preguntas. Si este es un tema que generalmente trae mucho bochorno, trae mucha vergüenza, uno no quiere hablar de eso porque es una parte de uno que en realidad trae mucho shame, como mucha vergüenza. Y yo entiendo eso totalmente. Entonces, si ese es su caso y me quiere escribir en DM, también lo puede hacer. Me quiere escribir por privado, en la May de la Tribu, en Facebook me puede encontrar. También me puede encontrar en Instagram, igual como la May de la Tribu. También tengo TikTok, pero todavía no soy tan diestra por ahí, casi no lo uso, pero lo tengo, la May de la Tribu, en todos lados. Así que ya saben. Espero que este video le haya servido y también espero que tengan muy buenas noches, tardes o días, dependiendo a qué hora hayan visto el video. Hasta la próxima.